pide que le explique esta palabra, esta parábola. Jesús le dice en el versículo 18: pero todo lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús directamente va al nudo del problema, ¿sí? El problema que estuvo en el corazón de Sara, el problema que estuvo en el corazón del joven rico, el problema que estuvo en el corazón de Ananías. Sara creía que Dios podía darle un hijo, pero en su corazón tenía una opción, otra opción. La tenía Agar. El joven rico, él entendía que Jesús era el pasaje para la vida eterna, pero en su corazón él quería seguir manteniendo su estatus social, él quería seguir manteniendo su dinero. Ananías y Zafira vieron y se emocionaron por lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, y ellos querían pertenecer a eso, pero en su corazón dijeron: bueno, hasta ahí no más, esto me lo guardo para mí. Y Satanás los tentó y le mintieron al Espíritu Santo y se murieron. El joven rico no se supo qué pasó. Por su decisión no hay más registros en la Biblia. Y en Sara vemos que su decisión, la de incorporar a Agar a los planes de Dios, le trajo una rivalidad que hasta el día de hoy se sigue en pie. Amén. Ismael sigue luchando contra Isaac. Somos testigos de eso día a día y vemos como Israel levanta un muro antimisiles y Ismael quiere atacarlo desde el desierto. ¿Por qué? Porque hay decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios que traen consecuencias eternas. Amén. Del joven rico no se sabe más nada. Ananías se murió. Le mintió al Espíritu Santo y se murió. Zafira hizo lo mismo. Y no fueron al cielo. Amén. Cuando el apóstol Pedro los confronta y les dice: ¿vendieron en tanto? Sí, en tanto. Y muchas veces Dios viene y nos hace la pregunta: ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a vender todo y a dejarlo y seguir? Sí, Señor, estoy dispuesto, pero me guardo algo. Amén. Acá vemos el precio del rescate. En agosto de 1991 se pagaron 6 millones de pesos por un hombre. Ese fue el precio del rescate de su cuerpo. Ahora nosotros, ¿cuál sería nuestro precio para rescatar nuestra alma? Amén. Para Ananías y Zafira fue el dinero. Para el joven rico fue su posición social, porque él era una persona respetada dentro de su iglesia. Para Sara y Abraham fue tener un hijo fuera del matrimonio, que hasta el día de hoy lucha contra el hijo de la promesa. Dios nos pregunta: ¿cuál es el precio del rescate de tu alma? Para algunos puede ser los malos pensamientos, o otra opción, o voy a seguir a Cristo, pero mientras tanto voy a seguir un plan alterno para sustentarme para otro momento. La Biblia es muy específica en esto. El problema de cada una de estas personas estuvo en su corazón. Amén. El problema es que en su corazón se formaron los malos pensamientos y las mentiras. El apóstol Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás tentara tu corazón para que le mintiera al Espíritu Santo? Amén. Nosotros somos constantemente atacados en nuestro corazón para abandonar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios pero según nuestros planes, para buscar el hijo de la promesa pero con una mujer egipcia que está fuera de la voluntad de Dios. Somos tentados todos los días a vender nuestra promesa y a mentirle al Espíritu Santo. Amén. Pero hay una esperanza. Siempre vamos a tener una esperanza mientras esta iglesia esté abierta y mientras nuestro pastor nos predique la verdad. Vamos a tener la esperanza de que el Espíritu Santo nos confronte. Y así como Pedro confrontó a Ananías y les dijo: ¿vendiste en tanto? Y ahí nosotros podemos cambiar nuestra propia respuesta. Decir: no, mi corazón no está al 100% en la iglesia.
mi corazón no está entregado al tiempo de la promesa. Amén, porque Sara tuvo su hijo. Ella no lo supo esperar. Abraham pensó que ayudándolo a Dios, buscando una salida, iban a llegar a la promesa de Dios. Y no le funcionó. El joven rico demostró que su corazón estaba más metido con el dinero y la posición que realmente buscar la vida eterna. ¿Sí? En el libro de Hechos, en capítulo 13, en el versículo 33, dice: capítulo 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a sus hijos, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el segundo salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. En el versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados. Nosotros fuimos rescatados por medio de una promesa, la promesa que Dios le había hecho a David, que anteriormente se le había hecho a Moisés, que anteriormente se le había hecho a Abraham, y que era que de sus hijos iba a salir el Salvador. Amén. No lo vio David, no lo vio Abraham, y las 14 generaciones que hubo en medio de ellos, hasta que María y José lo tuvieron en carne propia. ¿Sí? Y ellos pudieron ver la promesa porque supieron esperar el tiempo de Dios. ¿Sí? Y nosotros, por medio de esa promesa, somos adoptados como hijos de Dios, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Nosotros tenemos un propósito. Fuimos rescatados para anunciar el Evangelio. Este Evangelio que nos predicaron a nosotros es el que nos trae perdón de pecados. ¿Ven? El Evangelio de Jesucristo, que Él dio su vida para que nosotros pudiéramos entrar a la vida eterna, que es la promesa que no vio el joven rico. Tenemos entrada a la vida eterna por el sacrificio de Cristo. ¿Amén? Hubo algo que nos impactó, al menos a mí personalmente, en la última campaña con el pastor John Mayolo. Él, con ese andar así todo tranquilo, él dijo: 20 veces vendí mis casas, vendí todo. Y uno dice, un hombre mayor que deja todo y se va a otra nación a buscar una casa, a comprarse los muebles. Él mismo dice: todas mis posesiones entran en una valija de mano. ¿Amén? Es un hombre que realmente cree y confía en la promesa de Dios. Si él no se guardó nada, abrió 7 iglesias en 5 continentes, en 5 países diferentes. Amén. Edificaba, compraba casas, tenía sus vehículos, tenía un buen momento económico, Dios lo llamaba a otro lado y él lo dejaba todo. ¿Sí? Tuvo una hija en África y él contaba en su testimonio: yo tenía el dinero para pagar los insumos médicos, pero no había. Y así todo, él dejó sus planes personales para hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestra esperanza no es guardarnos el dinero como pensó Ananías y Zafira, no es buscar un camino alterno como lo hizo Sara y Abraham, no es pretender llegar a la vida eterna sin resignar nuestro plan personal. Nuestra esperanza es la esperanza que se anuncia en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Nuestra esperanza es creer en Dios, no en el dinero, no en Agar, no en guardarnos parte de nuestra heredad. Nosotros no podemos pagar el precio de la salvación de nuestra alma. Amén. Nosotros no somos capaces
Así como decía el texto, ¿qué dará el hombre por la salvación de su alma? No somos capaces de pagar nuestra alma. Por eso Cristo tomó ese lugar y pagó ese precio para que nosotros, por medio de nuestra fe, aceptándolo como Señor y Salvador, podamos entrar a la vida eterna. Para que por medio de dejar nuestro plan personal, hagamos su voluntad y esa voluntad nos lleve al cielo. Amén. Voy a invitar a que cierren sus ojos, a que inclinen su rostro.